¿Cómo estáis, amigos del ático? Bienvenidos una vez más. Teniendo en cuenta que los últimos acontecimientos y también los últimos vídeos de este canal del ático, en los que hemos reflejado un poco, tan solo un poco, cuál es la realidad truculenta del ámbito financiero, no solamente español, del que tenemos un ejemplo fatídico personalizado con Miguel Blesa, sino que la oscura trayectoria de determinados empleados, directivos y gente relacionada con el mundo de la banca, las altas finanzas, pues se han saldado en los últimos lustros y continúa el goteo incesante de banqueros muertos o que han cometido suicidio o que han sido suicidados directamente. Pues, ¿cómo no traer aquí a colación el muy reciente caso también del llamado popularmente y oficialmente héroe del monopatín Ignacio Echeverría, fallecido en misteriosas, trágicas y oscuras circunstancias bajo mi punto de vista. Opinión que me formo sin ninguna duda a la luz de la información que os acabo de mostrar previamente. Cuando sucede el hecho, que como todos recordáis ocurrió en el luctuoso hecho con fecha 3 de junio en la ciudad de Londres, que conmocionó, como siempre, una vez más, a cualquier ciudadano europeo y de cualquier otro país, de otro continente, pues lo primero que hice fue interesarme por la situación profesional o de cualquier tipo, sobre todo profesional, que hacía que Ignacio Echeverría estuviese con su monopatín en el momento de los hechos en Londres. Y cuando me doy cuenta de que es un abogado de 39 años que presta sus servicios en el prestigioso y puesto en entredicho por una serie de circunstancias, como todos sabéis, puesto que ha sido un banco investigado por su dedicación a la innoble tarea del blanqueo de capitales, precisamente la tarea y la labor que perseguía este banco y para el que trabajaba Ignacio, que era perseguir y sancionar el blanqueo de capitales. No te lo pierdas. Cosa que si tú te vas a abrir una cuenta bancaria mañana a un banco, te van a exigir, te van a hacer un montón de preguntas, te van a hacer un montón de entrevistas y te van a sacar hasta el último dato informativo de la procedencia de tu dinero. Pues, como digo, este banco, que todos conocéis como una entidad financiera líder en el sector y que se llama HSBC,
pues me doy cuenta de que estamos ante una probable, posible conspiración. Lo voy a decir así porque es la manera más fácilmente entendible. Es decir, que frente a una versión oficial que nos presenta a un Ignacio Echeverría que desaparece 2 días, 48 horas, desaparece entre comillas, claro, en un atentado en el que una serie de víctimas, me parece que son 8 víctimas o 10 víctimas, perdonadme en este sentido, o sea, que son localizadas, atendidas y contabilizadas y se prestan a los medios, es una información que se da a los medios, pues resulta que el joven, y no tan joven, puesto que estaba en una edad en plena madurez, 39 años, qué curioso que coincide con la edad media de los últimos banqueros que conocemos. Podéis ver el vídeo anterior en el que nos damos cuenta que hay una cadena de hasta casi un centenar, pasa la cincuentena, el medio centenar de banqueros, la mayoría economistas, abogados, licenciados de varias carreras, como es el caso de Ignacio Echeverría. Era licenciado en Madrid y en París, hablaba varios idiomas, tenía una formación excelente, pero da la casualidad de que Ignacio Echeverría además era una gran persona, es decir, era una persona noble cuyas tareas laborales le llevaban a enfrentarse a situaciones muy complejas, delicadas, y como vemos aquí en la información que se publicó, era capaz de enfrentarse incluso por escrito ante la jefatura de su departamento, ante sus superiores directamente, para denunciar determinadas situaciones que no consideraba correctas. Vamos a dejarlo en ese apelativo, correctas, ¿vale? Entonces, estamos ante un perfil de persona, de profesional, muy atípico en estos ámbitos financieros de alto nivel. Y aunque era un hombre, como digo, joven y no se ha publicado que tuviera un puesto de responsabilidad como mando ejecutivo, sin embargo, como sabemos por el vídeo anterior, el hecho de pertenecer a un departamento en el que las actividades que se realizan tienen un calado importante, profundo y en muchos casos van más allá de lo que uno pudiera sospechar, el propio trabajador me refiero, pues todo esto junto con las circunstancias que se han llevado a cabo en cuanto a su desaparición, la posterior aparición, porque lo que se decía es que no estaba identificado. Es decir, todo esto que se nos ha contado es tan absolutamente surrealista que tenemos sin falta que darnos de bruces de nuevo con la posibilidad de una conspiración. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me voy a mojar un poquito. Y es que, y lo dejo obviamente entre dos enormes interrogantes, que Ignacio Echeverría no murió precisamente en las circunstancias en las que se nos ha contado. Y aquí se abre un enorme espectro de especulaciones que os dejo también a vuestra imaginación, a vuestro criterio y a vuestra opinión, teniendo en cuenta las cosas que sabemos y las cosas que podéis averiguar si hacéis una mínima indagación. Así es que, lógicamente, la familia pues dispone de mucha más información de la que ha trascendido. Como vemos, pues el gobierno español, encarnado en la cabeza dirigente, el señor Mariano Rajoy, pues estuvo al quite rápidamente en cuanto a los honores del recibimiento del cadáver. Entonces, ¿cómo no se va a merecer este hombre pues una calle, una plaza, un parque? Por supuesto que se lo merece, si es que así se llega a la conclusión. Todos habéis visto también el hecho de que el gobierno español, a través del Ministerio del Interior, la embajada, etcétera, presentaron sus quejas ante el gobierno británico y las autoridades británicas
por el mal desarrollo y el mal funcionamiento, o al menos en lo que a identificación, entrega del cuerpo, etcétera, se refiere. Repito, es tan extraño el caso de Ignacio Echeverría, teniendo en cuenta las circunstancias profesionales que le rodeaban, que es muy, muy, muy sencillo, sabiendo lo que sabemos, que este hombre hubiera podido caer en medio de una conspiración real, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. ¿Cómo estáis, amigos del ático? Bienvenidos una vez más. Teniendo en cuenta que los últimos acontecimientos y también los últimos vídeos de este canal del ático, en los que hemos reflejado un poco, tan solo un poco, cuál es la realidad truculenta del ámbito financiero, no solamente español, del que tenemos un ejemplo fatídico personalizado con Miguel Blesa, sino que la oscura trayectoria de determinados empleados, directivos y gente relacionada con el mundo de la banca, las altas finanzas, pues se han saldado en los últimos lustros, y continúa el goteo incesante de banqueros muertos o que han cometido suicidio. O que han sido suicidados directamente, pues cómo no traer aquí a colación el muy reciente caso también del llamado popularmente y oficialmente
héroe del monopatín Ignacio Echeverría, fallecido en misteriosas, trágicas y oscuras circunstancias bajo mi punto de vista. Opinión que me formo sin ninguna duda a la luz de la información que os acabo de mostrar previamente. Cuando sucede el hecho, que como todos recordáis ocurrió en el luctuoso hecho con fecha 3 de junio en la ciudad de Londres, que conmocionó, como siempre, una vez más, a cualquier ciudadano europeo y de cualquier otro país, de otro continente, pues lo primero que hice fue interesarme por la situación profesional o de cualquier tipo, sobre todo profesional, que hacía que Ignacio Echeverría estuviese con su monopatín en el momento de los hechos en Londres. Y cuando me doy cuenta de que es un abogado de 39 años que presta sus servicios en el prestigioso y puesto en entredicho por una serie de circunstancias, como todos sabéis, puesto que ha sido un banco investigado por su dedicación a la innoble tarea del blanqueo de capitales, precisamente la tarea y la labor que perseguía este banco y para el que trabajaba Ignacio, que era perseguir y sancionar el blanqueo. Pero da la casualidad de que Ignacio Echeverría además era una gran persona, es decir, era una persona noble cuyas tareas laborales le llevaban a enfrentarse a situaciones muy complejas, delicadas, y como vemos aquí en la información que se publicó, era capaz de enfrentarse incluso por escrito ante la jefatura de su departamento, ante sus superiores directamente, para denunciar determinadas situaciones que no consideraba correctas. Vamos a dejarlo en ese apelativo, correctas, ¿vale? Entonces, estamos ante un perfil de persona, de profesional muy atípico en estos ámbitos financieros de alto nivel. Y aunque era un hombre, como digo, joven y no se ha publicado que tuviera un puesto de responsabilidad como mando ejecutivo, sin embargo, como sabemos por el vídeo anterior, el hecho de pertenecer a un departamento en el que las actividades que se realizan tienen un calado importante, profundo y en muchos casos van más allá de lo que uno pudiera sospechar, el propio trabajador me refiero, pues todo esto junto con las circunstancias que se han llevado a cabo en cuanto a su desaparición, la posterior aparición, porque lo que se decía es que no estaba identificado. Es decir, todo esto que se nos ha contado es tan absolutamente surrealista que tenemos sin falta que darnos de bruces de nuevo con la posibilidad de una conspiración. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me voy a mojar un poquito. Y es de capitales, no te lo pierdas. Cosa que si tú te vas a abrir una cuenta bancaria mañana a un banco, te van a exigir, te van a hacer un montón de preguntas, te van a hacer un montón de entrevistas y te van a sacar hasta el último dato informativo de la procedencia de tu dinero. Pues, como digo, este banco, que todos conocéis como una entidad financiera líder en el sector y que se llama HSBC, pues me doy cuenta de que estamos ante una posible conspiración. Lo voy a decir así porque es la manera más fácilmente entendible. Es decir, que frente a una versión oficial que nos presenta a un Ignacio Echeverría que desaparece 2 días, 48 horas, desaparece entre comillas, claro, en un atentado en el que una serie de víctimas, me parece que son 8 víctimas o 10 víctimas, perdonadme en este sentido, o sea, que son localizadas, atendidas y contabilizadas y se prestan a los medios, es una información que se da a los medios, pues resulta que el joven, y no tan joven, puesto que está en una edad en plena madurez,
39 años. Qué curioso que coincide con la edad media de los últimos banqueros que conocemos. Podéis ver el vídeo anterior en el que nos damos cuenta que hay una cadena de hasta casi un centenar, pasa la cincuentena, el medio centenar de banqueros, la mayoría economistas, abogados, licenciados de varias carreras, como es el caso de Ignacio Echeverría. Era licenciado en Madrid y en París, hablaba varios idiomas, tenía una formación excelente